Siempre es un gusto recibirlos en este paréntesis de literatura y arte que abrimos cada semana desde la Asociación Hermanos Saiz. Nuevamente el Salón de Mayo del Pabellón Cuba nos abre las puertas. Hoy nos adentramos en la obra y los sueños de un joven escritor que ha obtenido diversos lauros, como el de narrativa Portus Patris en Las Tunas y el Poesía de Primavera en su natal Ciego de Ávila. Con Leoneski Buquet Rodríguez conversamos hoy. ¿Me acompaña? Nuestro invitado suele publicar sus versos y narrativas bajo el seudónimo de Leo Buquet. Es miembro de la Asociación Hermanos Saiz y egresado del Centro de Formación Literaria Onelio Jorge Cardoso. Entre sus aplausos se incluyen el premio Casa Seoane y el 26 de julio de las FARC, este último en el género décima, así como las becas Caballo del Coral y La Noche. Tiene publicados los libros Niños así de grandes, El diablo está en los detalles y Testamento de las sombras. Muchos resaltan su naturalidad descriptiva, la aguda fabulación y la certera reflexión sobre el papel del hombre en la sociedad. Bienvenido a Paréntesis. Gracias por la invitación al programa. Un gusto tenerte acá con nosotros. Otro por aquí. Cuéntame cómo nace esa pasión por la literatura. La pasión nació quizás con las lecturas iniciales, por allá por los años 2016, 2014 aproximadamente. Pero también algunos poemas que comenzaba a escribir en ese entonces, décimas, y relacionadas quizás con temas de la historia, con otros momentos también que uno va pasando y tiene ganas entonces de mostrarlo. Y creo que esa fue la manera por la que comencé a escribir. Sobre todo poesía, fue con lo primero que me tropecé en esto de la literatura. Y fue algo que fui descubriendo poco a poco también con las lecturas de algunos poetas, no solo cubanos, también con otros extranjeros. Y las décimas, te decía, es lo que siempre, o lo primero, es esa génesis de todo a la hora de escribir. Y por suerte para mí, porque en aquel momento las primeras cosas que escribía no tenía intención de mostrarlas a nadie, simplemente eran cosas que iban saliendo, que iba escribiendo y las iba guardando Pero por suerte, cuando somos dos los que vivimos en la casa y tienes la suerte de compartir con una persona especial ese recorrido por la vida, y ella toma entonces la decisión de mostrar tus cosas a una casa de cultura, a un asesor literario, y esa fue la suerte mía, que mi esposa entonces mostrara esas cositas que uno escribía a la asesora del municipio donde yo residía, la Casa de la Cultura, y por ahí fue que comenzamos entonces ya a encaminarnos y a ir a los talleres de la HS, y hoy por hoy le agradezco a esa persona el hecho de que se haya atrevido, porque yo no me hubiese atrevido a tanto. Qué bueno siempre tener que una persona cerca que crea en lo que uno hace. Cuéntame de esos primeros textos en los que publicaste, ¿de qué trataban? Bueno, estos primeros textos, te decía, eran décimas, iban alrededor de los temas que siempre son los espacios fijos dentro de la literatura, el amor, la muerte, preguntas que uno se hace sobre la vida, iban sobre eso. También te hablaba de que algunos estaban relacionados con fechas históricas, con el acontecer, ¿no?, común, y en ese momento las comenzaba a escribir. Hoy por hoy recuerdo esas primeras cosas que escribía y no les veo mucho valor literario, ¿no?, por decirlo de alguna manera, porque ya una vez que uno comienza a incorporar lectura, a ir a talleres y a releer aquellas primeras cosas que uno escribe, se da cuenta de que es una etapa anterior y que uno solo la guarda así de esa manera. Me comentabas que primero fueron los versos, la décima, pero también hay en ti una pasión por la narrativa. ¿Cómo llegas entonces a escribir prosa? Todo comenzó yendo en una de esas sesiones en el taller de la HS. Eduardo Pino, uno de los escritores que en aquel momento dirigía el taller, cuando comenzó a escuchar las décimas, me dijo, al terminar, en algún momento vas a escribir narrativa, vas a escribir otro género. Y yo le dije muy jocosamente, no, esas son ideas locas que tienes en este momento, porque yo no pienso escribir otra cosa que no sean las décimas. Pero el bichito ese que uno siente cuando te dan un consejo, comencé entonces también a leer narrativa, a leer novela y poquito a poco entonces dije, vamos a ver cómo va naciendo esto, y por ahí fue que nacieron entonces los primeros cuentos, que incluso ellos mismos en el taller me sugirieron que mandara también a
al curso del Onelio Jorge Cardoso, del Centro Onelio, y mandé una selección de cuentos. Tuve la suerte de quedar seleccionado dentro de los jóvenes de otras provincias que ese año pasaron el Onelio en el 2019, y ya después, con ayuda de otros escritores, amigos también, comenzar entonces también a pulir esos detalles en cada una de las historias que en ese momento comenzaban a nacer. Pero la narrativa vino ya después un poco más rezagada, y son también valores que uno va todavía buscando por el camino, cómo encontrar la guía o cómo encontrar la voz interior para mostrar las cosas que quiere escribir dentro de este género. ¿Qué disfrutas más? ¿La narrativa, los versos? Los versos, quizás por ser también lo primero que escribí, por donde primero comencé, y porque me siento incluso hasta en un espacio agradable, un espacio en el que me siento cómodo, porque la narrativa también le tengo su respeto a la hora de escribir, porque ya es algo que uno debe sentarse y debe de pensar en cada uno de los hilos conductores que va a llevar dentro de lo que quiere escribir, y es un poquito más, ya el verso es otra cosa, la décima, el soneto sobre todo, ya es algo en el que me siento, un espacio, te decía, que me siento bastante a gusto. ¿Te sientes cómodo? Sí. Qué bueno que así sea. Leo, escribes para niños y también para adultos. ¿Cuáles son las principales diferencias más allá del lenguaje y de tu estilo? Mira, esa es una pregunta que ha estado siempre presente dentro del tema de la literatura, y yo he tenido un poco de recelo a la hora de contestar, porque es una respuesta que le dejo a los escritores consagrados, ¿no? A los que tienen un juicio propio en cuanto a este tema. Yo simplemente escribo, y quizás te pudiera decir que por las cosas que uno ha compartido con otros escritores, espacios donde he estado, he escuchado de que puede ser por los temas que se traten para la literatura infantil, para los adultos. Otros dicen que en la literatura infantil no hay tema que no pueda ser tratado, pero yo pienso también que va un poco con la forma de mostrar cada una de las historias que queremos hacer dentro de la literatura infantil, porque ejemplos hay dentro de la narrativa, dentro de la poesía, en Cuba y fuera de Cuba, donde se habla de temas que a veces la sociedad no está muy conforme, quizás tiene sus reservas sobre esos temas, pero son ejemplos válidos de cómo se puede hacer y cómo se pueden tratar todos los temas dentro de un género o dentro de un sector de la población, como es el sector infantil o para adultos. Y no creo que haya muchas diferencias en cuanto a esto, pero yo se lo escribo, le digo. Y ya una vez que salga, ya el camino que va a tomar hacia los niños, hacia los adultos, ya eso entonces lo decide la propia obra. En ese afán de escribir, ¿cuánto tiempo te puede tomar escribir un libro, una determinada obra? Depende también del género y depende de la idea preconcebida que tenga. Hay momentos en los que tengo un poco de temor cuando me siento a escribir sobre una historia en sí, y llego a un punto en el que digo, no estoy muy claro lo que quiero hacer, y me detengo y pienso y me doy mi espacio, pero a veces también por las ganas, la intención de escribir y de escribir. En el caso de la poesía, te decía, me siento más cómodo y es donde más fácil me resulta desbordar todo lo que quiero escribir. Y puede ser que, no sé, también me tome mi tiempo. Creo que todo depende del tiempo que uno desee tomarse a la hora de escribir, de armar un libro o de escribir una novela, un cuento, lo que sea en este caso. Te propongo hacer una pausa en la conversación, y a usted, por favor, mantenga la sintonía. Al regreso seguiremos conversando con Leo Bouquet. Estoy contigo, pero sola. Nunca encontramos el modo de juntar nuestro cariño, y yo sigo estando sola.
lejos pero sola. Me van pasando los días, aún te quiero todavía y te olvido poco a poco. No olvides que el amor hay que cuidarlo como se cuida una flor. No olvides que la vida es una sola y sigue corriendo el reloj. No olvides que si acaba el amor. Sola estoy contigo, pero sola. Aún te espero noche y día, miro tu foto y la mía, pero sigo estando sola. No olvides que el amor hay que cuidarlo como se cuida una flor. No olvides que la vida es una sola y sigue corriendo el reloj. No olvides que si acaba el amor. Continúa abierto este paréntesis creativo para conocer más sobre la obra del joven poeta y narrador Leo Bouquet, ganador de diversos reconocimientos literarios. Entre 2019 y 2020 tu obra alcanza un mayor impulso con varios premios, algunos de los cuales también se publicaron. ¿Cuáles fueron estas sensaciones? Y coméntame un poco de los premios alcanzados en este periodo. Mira, es bastante difícil, ¿no?, pensar cómo me sentí en ese momento. En ese momento yo sentía tantas cosas por dentro que uno no sabe cómo reflejarlo, si brincar, si llamar a los amigos, si decirle a la familia, quizás todas esas cosas juntas. Y me alegró tanto el hecho de que fueran naciendo estos resultados que todavía en ese momento me sentía que no me lo creía. Pero uno después entonces entra en razón y dice, bueno, es que tuve la suerte de quedar dentro de esos jóvenes que participaron en esos encuentros, en esos eventos y bueno, tuvieron entonces los premios y también me creó un compromiso mayor con la obra, con esos libros que iban a ser publicados, porque iban a tener ya mi nombre, iban a tener un título, iban a tener los textos que uno como escritor, como joven escritor que comienza, iban entonces a salir a las librerías. Y ya sentarse y pensar que esos libros hay que revisarlos, hay que tratar de pulir los detalles que hayan que pulir en cuanto al tema editorial, me creó el compromiso mayor ese de dedicarme más y de tomármelo más en serio, porque quizás cuando comenzaba a escribir me lo tomaba como un divertimento, pero un divertimento sin pensar que fuera a llegar a ser publicado y sin embargo tuve esa suerte y fueron 3 libros, 2 que fueron premios
el resultado de premios literarios, y otro que fue por plan editorial, que ese fue en el caso de Niños así de grandes, que tuve la suerte de presentarlo al plan de Ediciones Ávila y que me lo aprobaran para su publicación. Bueno, y te lo tomaste bien en serio porque el año 2020 fueron publicados 3 libros, El diablo está en los detalles, Testamento de las sombras y Niños así de grandes. Cuéntame las diferencias entre estas 3 piezas. El diablo está en los detalles, por ser el primer libro también de cuentos que obtuvo, en este caso, el premio Portus Patria Narrativa en Las Tunas. Son historias en las cuales los personajes están embuidos dentro de sus propios conflictos y cómo el entorno los marca y cómo ellos entonces van a responder de manera correcta o incorrecta, tomar decisiones que puedan entonces llevarlos a un rumbo a otro. Las historias van en ese sentido. Te decía, fueron las primeras que escribí y quizás uno después con el tiempo se da cuenta de detalles que por ser en esas primeras historias pudieron resolverse de otra manera, ¿no? Pero ya el tiempo lo va diciendo. Además, te decía, la narrativa fue lo último que llegó y estas primeras historias están marcadas por eso. En el caso de Testamento de la Sombra, el libro de poesía que también salió en este caso por Ediciones Ávila, es un poco las preguntas que se hace el hombre, en este caso el sujeto lírico de cada uno de los poemas, que está dividido en secciones también, sonetos, décimas, y va un poco de eso también. Esas preguntas que se hacen sobre la vida, sobre el entorno social, porque además lo muestro como eso, como un sujeto que tiene dudas sobre su propia existencia, sobre el entorno que lo rodea, y va sobre eso. Esa es otra de las diferencias que nos marca entre uno y otro. Y en el caso de Niños así de grandes, mira, me divertí mucho porque ahí todo partió de un poema que hice muy breve y me di cuenta que podía crear un universo alrededor del tema de la escuela y recordar también las propias anécdotas que uno recuerda de ese tiempo que estudió en la primaria, y traté entonces también de recrearme ahí. Tuve la suerte de contar con Nurki Pérez García, una excelente escritora y amiga también, que me regaló todas las ilustraciones del libro. Una vez que se lo leyó, le encantó tanto la idea que incluso hasta me sugirió ponerle separadores, otros juegos intermedios para que el niño también tuviese otra interacción con el libro. Y ya me lo tomé más en serio también, ¿no? Vamos a dejarlo de esta manera porque la literatura infantil tiene el reto ese de llegar a los niños, entretenerlos y que los niños también se sientan identificados con cada una de las historias que se va encontrando y que tenga también ilustraciones para divertirse, para dibujar, colorear. Es bastante agradable en este sentido. Y que sea atractivo también para Por ellos. supuesto. Hablabas ahorita del trabajo editorial. Quiero detenerme entonces en ese aspecto. ¿Cuánto le aporta el editor al libro una vez que el escritor lo concibe? ¿Estás satisfecho con el trabajo final hasta ahora de tus libros? Tuve la suerte de comenzar a trabajar por ser también los primeros libros que me eran publicados. En el caso de Las Tunas, por la distancia pensé que iba a ser complicado interactuar con el editor, que incluso comenzaba también a editar, y las historias y la revisión y las ideas que me sugería, y también en Ciego de Ávila con el editor que tuve para los 2 libros que salieron por allá, fue una relación franca, bastante amena, porque a veces creemos de que el proceso editorial es imposición de un lado y de otro y no puede ser. Creo que la relación esta de fluidez a la hora de revisar aquel objeto que va a ser el libro es lo principal, y tuve la suerte de que me hacían sugerencias y yo, que estaba comenzando a dar los primeros pasos, comenzaba a revisar y a pensar ya en la literatura como ese resultado final que son los libros, fui aprendiendo también. Tuve esa suerte de ir aprendiendo, de ir tomándome la literatura de la manera que debía hacerlo, y fue un resultado que hoy por hoy agradezco. Agradezco el empeño de cada uno de los editores, el empeño también de los centros provinciales del libro de Las Tunas y de Ciego de Ávila, porque una vez que uno se mete en este proceso de editar libros, de comenzar ya a aspirar a ver el libro, se da cuenta también de los esfuerzos que hacen esos entes institucionales para llegar a concebirlo, con todas las carencias, con todas las dificultades, para que el libro salga. Es bastante complicado y uno tiene que comenzar a respetar ya esos resultados. Te propongo hacer una pausa en la conversación. Sobre la obra de Leo Bouquet vamos a seguir conversando en este espacio. Mantenga la sintonía.
Sigo conversando con el joven poeta y narrador Leo Bouquet, un muchacho lleno de sueños y también de anhelos. ¿Cuáles son tus otras pasiones más allá de la literatura? A ver, mira, dentro de esas pasiones, que yo lo veo más bien como detalles que uno después tiene la suerte de compartir. Está ver televisión, está escuchar música y pasear por la ciudad, sentarse con otros jóvenes que como uno escriben, con otros escritores consagrados y compartir una taza de té, hablar. Eso es lo que, además de escribir, ¿no? Bueno, esa es la principal pasión. Pero esto que te acabo de decir, creo que son detalles que van complementando ya la pasión mayor, que es vivir. Y bueno, despertarse y compartir con la persona con la que uno lleva la vida es otra pasión también. ¿A ella sueles dedicarles muchas obras? Todas las obras son dedicadas a ella. Bueno, vamos a decir que sí, esa es la pasión mayor después de escribir. En el amor entonces sueles encontrar inspiración, ¿verdad? Sí. En el amor, y además que tengo la suerte de que además de ser la persona con la que comparto la vida y a la que le dedico los libros, también es la jueza imparcial de esos primeros textos que salen. Y creo que es algo que comparto y tengo la suerte de que ahí está. ¿En qué otros temas sueles encontrar la inspiración? Mira, muchos dicen de que la literatura, en el caso de los escritores, parte de experiencias personales. Yo digo que sí, pero también un mayor por ciento de ese objeto que es literatura salen, o de ese resultado que es la literatura, salen de andar siempre con un ojo inquieto buscando y con el oído siempre dispuesto a atrapar todos esos espacios. Yo lo mismo de una embarazada que está caminando y de alguien que se está haciendo una foto, de un señor que va en su silla de ruedas, de un ciego que va por la calle. Son los espacios comunes en los que yo encuentro esas pequeñas pinceladas para comenzar entonces a trabajar y a concebir las historias, los poemas, como vaya a salir. Pero esos son los espacios en los que me muevo, siempre buscando los detalles para crear. ¿Qué tan difícil puede ser concebir una carrera artística desde Ciego de Ávila y también como parte de un movimiento literario de jóvenes que hoy hay en nuestro país? No me detengo a pensar si es difícil o no. Yo me concentro más en escribir y quizás dirigiéndome y no concentrándome en pensar si es difícil o no, y solo en escribir, en tomarme como algo serio. Es la forma que he encontrado para no percatarme de si ha salido o no, si ha trascendido o no lo que uno ha escrito. He tenido la suerte también de enviar a varios eventos y de conocer a otros escritores, pero desde Ciego de Ávila. Yo pienso que también puede ser difícil desde cualquier otra provincia del país. Incluso personas que dicen que no, que estando en la capital, no tiene nada que ver. Hay ejemplos claros de escritores que hoy por hoy tienen una trayectoria que son de otras provincias. Y vuelvo y te repito, yo me concentro en escribir. Y ya después entonces vendrán si es difícil o no es difícil, lo dirán entonces los libros y lo dirán entonces los resultados que se vayan obteniendo por este camino. ¿Qué importancia le concedes a la HS como aglutinadora de jóvenes artistas, de jóvenes escritores? Te voy a hablar desde mi experiencia muy personal. Para mí la importancia es total en cuanto al papel de la HS, porque incluso antes de ser miembro de la HS yo participaba en los talleres de literatura de la HS, pero también comencé a ver las otras manifestaciones del arte que confluían dentro de la HS y a tomarle un poquito más de valor, ese valor que a veces olvidamos de no solo la literatura, también de las otras manifestaciones. Y acercarte a la HS y compartir sin ser miembro y conocer a otros escritores y de participar en eventos en otras provincias, es ese motor impulsor que los jóvenes hoy por hoy agradecen. No solo las becas y premios, de eso también es algo que es una fortaleza que tiene la HS y los jóvenes en Cuba. Pero más allá, porque uno llega a la HS y no tiene que tocar a la puerta, siempre está abierta para que tú llegues y muestres, interactúes con otros jóvenes que tienen las mismas inclinaciones y puedas mostrar también eso, la vanguardia artística joven que en Cuba hoy por hoy respira en la HS.
Y los jóvenes que incluso tienen el temor de acercarse, como yo, en el caso mío, que comencé así de esa manera, no tenía ningún tipo de pretensiones, y hoy por hoy también existen jóvenes que están en las mismas condiciones, que no saben a dónde ir y sin embargo uno en la HS promociona las actividades, pero a veces nos falta ese pequeño detalle, tener entonces la disposición para acercarnos. ¿En qué proyectos trabaja Leo actualmente? ¿Puedes adelantarnos? Sí, estaba terminando una primera revisión del cuaderno de narrativa que obtuvo el premio La Llave Pública de este año en la HS de Ciego. Ese debe de salir en los próximos años, pero también en otros proyectos de cuadernos que mandé también a procesos editoriales. En el caso del que obtuvo la beca La Noche del 2020 en poesía infantil, está también en proceso de aprobación, y escribiendo también, sobre todo poesía, en estos momentos, escribiendo poesía y disfrutando eso. El otro proyecto mayor, que ese sí no lo abandono nunca, es estar siempre leyendo. Buscar un espacio para leer, porque creo que es lo que me permite también a veces encontrar esos detalles a los cuales quiero dirigir lo que quiero escribir. Bueno, pues que sea entonces la lectura, la narrativa, la poesía o la décima quien te siga impulsando a crear buenos proyectos para tenerlos nosotros también entre las manos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, gracias a ti. Sobre la obra del escritor Leonesky Buquet Rodríguez hemos conversado hoy. La próxima semana volveremos para conocer más sobre la obra de los jóvenes creadores cubanos, sus pasos y desafíos. Por hoy cerramos paréntesis. Te esperamos.